Y en esta jornada de cuenta pública conversamos a esta hora con el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Álvaro, y a quienes nos acompañan a esta hora. Se durmió poco anoche, ¿no? Dicen que estuvieron poco. hasta la madrugada viendo el discurso con el presidente. Harto trabajo viendo detalles con los equipos de presidencia y también, bueno, con todos los ministerios, porque este obviamente es un trabajo en equipo, pero que muy bien representó nuestro presidente el día de hoy. Un senador oficialista me dijo lo siguiente: de alguna manera el presidente volvió al programa. La instalación estuvo marcada por la contingencia, violencia, macrozona en el sur, y con el discurso, con la cuenta pública, vuelve al programa. ¿Usted concuerda con ese diagnóstico? Yo creo que la instalación de gobierno hace fuerza de alguna manera a los gobiernos a tener que hacerse cargo de la contingencia, de lo que viene de alguna manera por arrastre, pero por cierto también de algunos proyectos que nosotros impulsamos y que son bien significativos, no sé, el salario mínimo que aprobamos hace poco, las distintas medidas para paliar el efecto del alza de los precios, por ejemplo, en las bencinas, en la parafina, que se redujo en 300 pesos por litro después del proyecto que presentamos. Pero sin duda, hoy día, con el discurso presidencial se marca un punto, yo diría, de inflexión, en el cual se entregan certezas en torno a la hoja de ruta de lo que es este proyecto de cambios, ¿no? Un gobierno de cambios que lo que busca es avanzar en aquellas cosas que durante mucho tiempo estuvieron postergadas. Conciliador fue otro concepto que se repitió sobre la cuenta pública. Sorprendió ese guiño al expresidente Piñera. ¿Cómo se gestó eso? A ver, yo diría que es muy genuino por parte del presidente Boric el poder reconocer, de repente con distancia, reconocer aquellas cosas en las que se pudo haber hecho distinto y en la que también el peso de la responsabilidad de un cargo hace quizás comprender o al menos disminuir el nivel de crítica que uno podría haber tenido en un momento tan difícil como lo fue la pandemia. Y si hay algo que reconocer del gobierno anterior fue particularmente el manejo con las vacunas, que hoy día nos permiten tener prácticamente a toda la población, o muy cercano a toda la población, con un esquema completo y con las distintas dosis de refuerzo. Aprovechamos de llamar a todas las personas que quizás aún no tienen la cuarta dosis a que acudan a poder inocularse, pero creo que es eso, creo que es su genuino interés de poder construir espacios de unidad y que los cambios que nosotros queremos hacer en este gobierno sean duraderos y no sean de que un gobierno avanza y otro gobierno lo cambia, sino que sean, ojalá, un legado que sirva para todas las generaciones venideras. ¿Ese fue el legado de Piñera, las vacunas? Yo diría que al menos de las cosas que más transversalidad han generado fue la compra temprana de vacunas y el hecho de que, bueno, hacer funcionar a todo el sistema de salud primaria, tanto del sector público como también del sector privado, para que las personas pudieran vacunarse de manera gratuita, por indicación médica, es decir, no por capacidad de pago, sino que esa fue una política que yo al menos creo que fue súper exitosa y que a uno le gustaría que estuviera en todas las áreas de la salud y no solamente en el área de la vacunación. Vamos a las críticas. Faltó más Araucanía, más macrozona sur, dijeron desde la oposición. ¿Qué responde? Yo diría que yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que si es que uno analiza el discurso de todas las áreas en las que se abordó, hoy día probablemente la que por lejos se llevó un espacio más grande en el desarrollo del discurso fue la seguridad, en primer lugar, y todas las aristas que involucran el tema de seguridad, y en particular respecto a la macrozona sur, se habló no solamente de medidas del Plan Buen Vivir, en las temáticas relacionadas a los pueblos indígenas y también en materia de seguridad y desbaratar las bandas de robo de madera, las bandas de narco, las bandas que andan con armas y armas muchas veces de guerra, con armamento de guerra. Entonces creo que se logró navegar en términos programáticos en las distintas áreas que hoy día están afectando a la zona, y no solamente a esa zona, sino que muchas de esas cosas se replican en la zona norte, que también fue mencionada, y también en los barrios urbanos de las grandes urbes de nuestro país. Así que yo diría que es una crítica injusta en este discurso, pero por cierto, bueno, la oposición tiene su rol, se respeta en democracia, pero creo que las personas cuando vean el discurso completo, creo que podrán formarse su opinión y desde mi punto de vista es evidente que las medidas en materia de seguridad fueron bastante contundentes. Otro de los cuestionamientos, no tan de la cuenta pública, venía un poco de antes. Dicen en la oposición, van a comenzar a gobernar de verdad después del plebiscito. Mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque yo diría que se ha tratado de repetir eso a veces como mantra y es un punto, quizás una cuña que hace la oposición política, pero no solo hemos legislado más que nuestro gobierno predecesor en estos 2 meses y medio, sino que lo que se viene en estos meses es
sumamente significativo. Tenemos una reforma tributaria que lo que busca es recaudar una cifra histórica que no se ha logrado con un paquete de reformas tributarias en estos últimos 30 años. Y también una reforma al sistema de AFP, es decir, terminar con la lógica de que cada uno se rasca con sus propias uñas y tener un sistema de seguridad social. Y eso va a ser antes del plebiscito también. Por lo tanto, difiero, y hay un montón de otros paquetes legislativos, hoy día se anunciaron cerca de 30 legislaciones distintas, por lo tanto yo difiero en que no vayamos, y creo que todo el equipo que trabaja en la Secretaría General de la Presidencia, que tenemos que estar coordinando los ingresos de proyecto de ley al Congreso, concordarán conmigo en que tenemos una agenda apretadísima hasta el plebiscito. Y en el caso de que tengamos una nueva Constitución, que así lo decía el pueblo de Chile, vamos a tener varios años de muchos proyectos de ley que tendremos para adecuar lo que es el mandato constitucional a las leyes vigentes, o más bien las leyes vigentes al mandato constitucional adecuado. Vamos a ir después de la reforma tributaria, pero usted lo mencionaba. ¿Qué pasa si gana el rechazo en términos políticos para el gobierno? Se ha dicho que es un gobierno que está encadenado de alguna manera a la suerte de la Convención y de la nueva Constitución. ¿Cómo lo ven eso? A ver, el presidente lo dijo de manera muy clara para despejar. Tenemos dos opciones, ambas son, por supuesto, legítimas, y el trabajo del gobierno es que las personas puedan acudir de manera libre e informada a votar. Ahora, hay muchas cosas que, como tú bien dices, y no lo digo solo yo, que dependen de un cambio constitucional para poder implementarse. Muchas de las cosas que nosotros proponemos tienen un antecedente en otras reformas que intentaron hacer los gobiernos, pero que se declararon inconstitucionales por el Tribunal Constitucional o que tuvieron críticas y que impidieron su tramitación por ser declaradas inconstitucionales por la oposición del momento. Entonces, evidentemente el marco constitucional importa para las reformas, pero este es un gobierno que lo que busca es dar certezas. Y nosotros, independiente del resultado que termine habiendo en las urnas el 4 de septiembre, es un gobierno que quiere avanzar decididamente hacia los cambios y ese es el mandato que tenemos por parte del presidente Boric. ¿Pero de ganar el rechazo sería una crisis para el gobierno o son cuerdas separadas? Yo diría que sería un momento de alta incertidumbre en nuestro país y yo al menos creo que las personas, mientras más informadas, de seguro van a poder llegar al mejor resultado posible y bueno, será el pueblo de Chile el que se exprese ese día en las urnas. Esa frase que usted mismo mencionaba, que es totalmente legítimo, apruebo y rechazo, son legítimas ambas opciones. También hay un esfuerzo del presidente, de quien sabemos, tiene una convicción por cambiar, de alguna manera de aparecer más neutral después de toda la polémica que ha habido sobre intervención, de diferenciarse del resultado de la convención. A ver, yo diría que el presidente, todos saben el rol que ha cumplido en este proceso, que se jugó todo su capital político para que tengamos una vía institucional para estos cambios y que no fuese algo caótico como ocurrió en el estallido social, que no se sabía muy bien el rumbo que iba a tomar nuestro país. Pero hoy día como presidente de la República creo que dijo un mensaje súper claro. Acá esto se resuelve con más democracia y no con menos. Y por lo tanto, el que podamos incluso tener críticas al proceso, que se puedan ver los aprendizajes que se sacan del proceso constitucional, que la gente esté informándose más de la Constitución y entienda las distintas redacciones y cómo influyen, creo que está dado porque está abierto a la ciudadanía. Y eso yo creo que es algo positivo. Y por lo tanto, lo que nos depara hacia adelante, yo creo que yo al menos soy optimista en el sentido de que este ha sido un proceso de mucha ganancia en educación cívica, en que la gente tome conciencia de las instituciones. Por lo tanto, es un proceso de cambio que yo creo que no se frena históricamente. Y como lo dijo el presidente, ni parte con nosotros, ni tampoco se termina con nosotros. No se frena ni siquiera ganando el rechazo, dice usted. Yo diría que los procesos de cambio en la historia, cuando uno mira la historia larga, lo que te va diciendo es que hay muchos cambios que van siendo, por así decirlo, inevitables en la historia, en términos como, por ejemplo, el acceso a los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades y disidencias, las ampliaciones de muchas veces las capacidades de las personas para exigir mejores prestaciones en salud, en educación. Por lo tanto, si hay cosas que a veces se trancan, se demoran, es como los ríos, a veces encuentran otros cauces. Pero obviamente las urgencias ciudadanas también imprimen la premura que se requiere y a veces la paciencia de la ciudadanía. Lo hemos visto como gobierno, que muchas veces quieren que muchas cosas que hemos comprometido para 4 años de gobierno se hagan el primer mes, el segundo mes, y es difícil administrar esa expectativa. Por lo tanto, yo me imagino que ahí se va a jugar la definición que las personas hagan el 4 de septiembre. En cuánta, de alguna manera, urgencias sienten que tienen estos cambios
o si vale la pena encontrar otra fórmula hasta ahora no conocida para que esos cambios lleguen. Esa alta expectativa, un presidente más joven de la historia, con un caudal de votos nunca antes visto, esa llegada triunfal a la moneda, ¿les ha jugado en contra en estos meses en términos de desgaste de la aprobación presidencial? ¿Sienten que hay algo de eso? No, o sea, yo diría que a cualquier gobierno y a cualquier presidente probablemente le gustaría tener una aprobación alta. Pero en particular al presidente Boric, a quien conozco mucho y hace mucho tiempo, le ha tocado estar arriba en las encuestas, en lo más arriba, y le ha tocado estar en el último lugar, lo más abajo. Por lo tanto, es alguien que es capaz de sopesar estas fotografías, que hay que observar, por cierto, sin que eso lo haga perder el rumbo. Yo creo que hoy día la gracia que tuvo el discurso fue que, como punto de inflexión, permitió hablar en un tono cercano, en un tono empático, sobre aquellas cosas que nos trajeron acá. Aquellas cosas por las que nos movemos día a día. Y yo creo que independiente las personas pueden decir, mira, me gusta este gobierno, no me gusta este gobierno, creo que es muy difícil poner en duda la credibilidad de las palabras y de la intención, de las ganas, de la convicción que está detrás de lo que empuja y mueve a este gobierno. Por lo tanto, ahora lo que nos convoca es hacer que esas cosas se hagan realidad. Y por eso la hoja de ruta hoy día era tan importante. ¿Podría impulsar la popularidad el discurso de hoy, la cuenta pública, un cambio de inflexión, un punto de inflexión? Yo diría que lo de hoy día fue algo positivo. Lo que hemos visto por redes sociales, en general uno nunca sabe cuán sesgada puede estar la red social que uno pueda estar analizando, pero se dieron comentarios positivos de manera bien transversal. Incluso gente que no es partidaria de gobierno y que dijo, mira, saben que hoy día hay un discurso con perspectiva histórica, con mucho conocimiento de las distintas situaciones que está viviendo las familias a lo largo del territorio nacional, con perspectiva de cambio. O sea, creo que fue un discurso bien ponderado, entre ni solamente mucha historia y poesía, como muchas veces se le criticaba al presidente, ni tampoco solo una lista de supermercados, sino una combinación justa, creo yo, entre anhelos, sueños que nos anclan una historia y también medidas concretas para las urgencias que están viviendo las familias de hoy. Crédito con aval del Estado, gradual y justo, se dijo. ¿Universal o no? Porque hay matices ahí. Mira, tenemos que esperar a conocer el resultado de la reforma tributaria, porque todas las políticas que queremos implementar queremos que sean duraderas en el tiempo y queremos que sean responsables fiscalmente. Por lo tanto, una vez que tengamos la reforma tributaria aprobada, vamos a poder saber con qué extensión y con qué velocidad podemos llegar en una que es promesa que todos nosotros queremos cumplir a cabalidad y de manera universal. Pero las condiciones en las que podamos estar afrontando ese desafío las vamos a conocer cuando tengamos el resultado de la reforma tributaria. Pero en términos de anhelo, es cumplir el programa, es que sea universal para todas las personas, con gradualidad y, por cierto, responsabilidad fiscal. Pero, como lo dijo hoy día el presidente, tenemos que esperar el resultado de la reforma tributaria para poder saber cuál va a ser el alcance de las políticas que podamos implementar y así también invitar a todas las personas en la casa que se informen de este proceso de pacto tributario que este mes se va a dar a conocer para que también nos ayudemos entre todos a entender los argumentos, pero para que esto ojalá se pase como ley, las distintas leyes en materia de reforma tributaria y así podamos desarrollar todo el programa de gobierno por el cual las personas nos eligieron. Sí, ahí el matiz es, hay gente que podría pagar el crédito con aval del Estado y no podemos dejar a personas sin cobertura cuando hay una persona que tiene un buen sueldo y podría pagarlo. Ese matiz se va a definir, dice usted, ¿con qué tipo de reforma tributaria se salga después de negociarla en el Congreso? ¿Eso es? Es que yo creo que el plan de condonación va a considerar lo que tú dices y cómo las gradualidades, las intensidades, el cómo, al final el concepto de deuda es algo que te persigue. Hay personas que con el crédito con aval del Estado, incluso aunque el Estado le haya pagado tu deuda al banco, el Estado mismo contrata a una institución de cobranza para que persiga esa deuda. Entonces, por lo tanto, aunque el Estado haya sido aval, puedes seguir, por ejemplo, embargándote tu casa. Por lo tanto, es algo que te persigue y te acecha. Distinto es que las personas puedan encontrar una forma, por ejemplo, como se hace con los tributos, con los impuestos, de contribuir al sistema para que sea solidario y quienes más tengan, más contribuyan. Entonces, yo diría que lo que se busca es terminar con una lógica de amarre, de encadenamiento, muchas veces de una especie de esclavitud moderna, como se instaló en algún momento, como en Estados Unidos, que tienen un sistema de deuda muy, muy terrible. De alguna manera frustra las posibilidades de desarrollo de los jóvenes cuando salen del sistema de educación superior. Ese es el desafío, el anhelo que venimos desde que somos estudiantes tratando de manifestar y ahora tenemos la oportunidad de desarrollarlo. Muy bien. Ministro Giorgio Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti, que estés bien. Buenas noches.